Buenos días, Ministro del Interior, Subsecretaria del Interior, Directora General de la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, Director de la Fundación Centro Memorial Víctimas del Terrorismo, Director del curso, querido Manuel, presidentes y representantes de asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo, queridas víctimas del terrorismo, ponentes, alumnos, buenos días a todos y a todas. Bajo el título de El futuro inmediato del terrorismo yihadista, tendencias globales, conflictos regionales y dinámicas internas, presentamos hoy la 12ª edición de un curso que ya es tradicional dentro de los cursos de verano en San Lorenzo del Escorial. Esta es además la 7ª vez que la Fundación Víctimas del Terrorismo y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, junto a la Universidad Complutense de Madrid, se unen en este esfuerzo. Pese a estar centrado, como en otras ocasiones, en el terrorismo yihadista, la perspectiva desde la que se aborda es novedosa, ya que se ha diseñado tras la retirada internacional de Afganistán, que abre un nuevo periodo en la evolución del fenómeno yihadista, y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que añade una variable de incertidumbre sobre cómo mutará este problema, teniendo en cuenta en qué medida puede verse dañada la cooperación antiterrorista internacional y el desvío de atención y recursos hacia otro frente. Para su planificación hemos contado una vez más con la dirección académica de Manuel Torres Soriano, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y director del Diplomado en Análisis sobre el Terrorismo Yihadista, Insurgencias y Movimientos Radicales de esta universidad. Autor de los libros El eco del terror, ideología y propaganda en el terrorismo yihadista, Madrid, Plaza y Valdés, 2009, y Al-Ándalus 2.0, la ciberyihad contra España, Granada GESI, 2014. También imparte docencia sobre ciberguerra y gestión estratégica de la información en el Máster de Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional, Universidad de Granada, y sobre ciberinteligencia en el posgrado en inteligencia en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Además, es miembro de la Red Asesora sobre Terrorismo y Propaganda de Europol y del Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo, STC. Manuel, para nosotros es un auténtico lujo poder contar con alguien de tu experiencia y capacitación, y por eso te agradezco sinceramente tu implicación en la dirección de este curso y que hayas confeccionado un programa de trabajo muy interesante con presencia de destacados ponentes que sin duda nos van a ayudar a comprender mejor el momento actual que vive el yihadismo. El impacto generado por la guerra de Ucrania no puede hacernos olvidar que sigue siendo una de las principales preocupaciones de los gobiernos de todo el mundo. Antes de ceder la palabra al director académico del curso para que nos trate unas breves pinceladas sobre el contenido que se va a abordar, a lo largo de 2 días de análisis de esta realidad que nos preocupa sobremanera, quiero agradecer sinceramente, en nombre de las 2 fundaciones públicas representadas en esta mesa inaugural, a la Universidad Complutense de Madrid, organizadora de estos cursos de verano en San Lorenzo del Escorial, por haber seleccionado una vez más nuestro curso entre los que se van a desarrollar en este incomparable marco. Para nosotros, en nuestro quehacer diario en beneficio de las víctimas del terrorismo, unir nuestro trabajo al buen hacer de la Universidad Complutense en su campus de verano representa un importante aporte y un sustancial respaldo. Sin más dilación, cedo la palabra a Manuel Torres Soriano, director. Cuando quieras. Muchas gracias. Señor Ministro, estimadas autoridades, presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y presidente del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, queridos amigos y amigas, muy brevemente puedo dejar pasar el enorme agradecimiento que tengo por la confianza que nos ha depositado otro año más para que dirija este curso, pues realmente tengo muchísimo afecto por el participado no solo como director, sino también como ponente en muchas de las ediciones que se han celebrado hasta ahora, y que es un curso que por méritos propios pues, se ha consolidado como una cita obligada para aquellos que tienen interés, curiosidad, simplemente no olvidan la relevancia y la importancia que tiene la gracia del terrorismo yihadista en nuestras sociedades y que además cumple, yo creo que una misión muy importante. Una de ellas es ser capaz de ofrecer a la sociedad análisis, respuestas
incluso aunque la actualidad mediática no ponga el foco en estos temas, yo creo que este es uno de los riesgos que también corremos a la hora de abordar el problema, pensar que la falta de atención mediática es equivalente a ausencia de constancia, porque el problema ha quedado amortizado, cosa que como tendremos ocasión de ver en estos 2 días, nada más lejos de la realidad. Y el otro valor añadido que tiene este curso es precisamente que lo hace desde una perspectiva que en muy pocos lugares se adopta, y es precisamente la de la sensibilidad y la de la cercanía a las víctimas. No es accidental que las 2 fundaciones públicas estén apoyando y respaldando este programa, puesto que otro de los errores que se comete a la hora de abordar el terrorismo es caer en ocasiones a fuerza, ¿no?, de abordarlo como un problema que puede ser medido, seguido, como una cuestión de estadísticas que aumentan, bajan, hay mayor, menor incidencia, respuesta legislativa, pero al final lo que queda es el dolor, la destrucción, es el daño permanente que permanece a lo largo del tiempo de esas personas que se han visto sacudidas por esta violencia, y este curso pues lo hace pues, con esa cercanía y con esa sensibilidad, como tendremos ocasión de verlo a lo largo de las sesiones y particularmente en el cierre con la mesa de víctimas. Yo sin más le agradezco a toda la asistencia, al ministro por estar presente en la inauguración, y le paso la palabra de nuevo a Tomás. Gracias, Manuel. A continuación, el ministro del Interior, Fernando Gámez Marlaska, inaugurará el curso. Ministro, permítame que antes de cederte la palabra, te agradezca que hayas querido acompañarnos hoy en esta cita, que como sabes es muy importante para el Centro Memorial y para la Fundación Víctimas del Terrorismo. Muchas gracias. Adelante. Buenos días a todas, a todos. Subsecretaria del Ministerio del Interior, presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, querido Tomás, espero que te recuperes pronto, directora de la Oficina de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, víctimas del terrorismo, representantes de las distintas asociaciones y fundaciones de víctimas, amigas y amigos. Desde luego, y como ya ha expuesto también el presidente de la Fundación, realmente es un placer volver a San Lorenzo del Escorial y poder participar en estos cursos de verano, un foro que invita, sin duda alguna, al análisis sosegado, al debate justo y constructivo de ideas, de proyectos, intercambio de conocimiento y experiencia. Es decir, un lugar sin duda alguna para sumar, para compartir y para construir. Antes de nada, y como ya se ha expuesto, quiero agradecer a la Universidad Complutense, a la Fundación Víctimas del Terrorismo y al Centro Memorial Víctimas del Terrorismo por seguir dando continuidad a esta iniciativa, que en esta edición lleva por título, como recordaba Tomás, el futuro inmediato del terrorismo yihadista, tendencias globales, conflictos regionales y dinámicas internas. Querido Tomás, querido Florencio, querido Manuel, gracias por la organización de este magnífico curso. La elección del director, del catedrático Manuel Torres Soriano, el diseño de las distintas temáticas y el alto nivel de los ponentes me permiten asegurar que estos 2 días van a ser más que provechosos y nos van a permitir ampliar nuestro conocimiento sobre esta amenaza global, así como empatizar, arropar y acompañar un año más a las víctimas del terrorismo, que como siempre hemos dicho, deben de estar en el centro de cualquier política antiterrorista. España, lo sabemos bien, ha sufrido durante décadas el azote del terrorismo, la principal amenaza a la que se ha enfrentado nuestro sistema de derechos y libertades. Una sin razón, una barbarie que nos ha dejado un terrible balance de 1.400 víctimas mortales y más de 5.000 heridos. Quiero
honrar una vez más la memoria de todas ellas. Hace más de 10 años que el Estado de Derecho venció sobre el terrorismo de ETA, de modo que hoy la principal amenaza a la que se enfrenta España en este campo es el terrorismo yihadista. Una amenaza más que latente, ya que el pasado año 2021 España sufrió de nuevo el azote terrorista. Es verdad que no en nuestro territorio, pero sí mediante el asesinato de 2 compatriotas que estaban ejerciendo su profesión fuera de nuestras fronteras. Roberto Fraile y David Beriaín fueron asesinados en Burkina Faso, junto al irlandés Rory Young. Con Roberto y David ya son 3 los españoles asesinados en Burkina Faso, ya que el 15 de febrero de 2019, como también recordaréis, y en similares circunstancias fue asesinado el salesiano Antonio César Fernández. Los familiares de todos ellos, juntos con los de Alberto González Garrido, víctima del atentado de la Sala Bataclan en París, fueron condecorados el pasado mes de marzo por ocasión de la conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. En el marco de este curso que inauguramos hoy, tendréis la ocasión de conocer el testimonio del hermano de Antonio César y de la hermana de Alberto, en concreto en la mesa de víctimas que tendrá lugar mañana. El hecho de que las 3 últimas víctimas del terrorismo españolas hayan sido asesinadas fuera de nuestras fronteras y concretamente en Burkina Faso, en la zona del Sahel, es altamente relevante y es una muestra de los cambios que se han producido en el ámbito del terrorismo yihadista en los últimos años. Y es que, como bien podéis saber, el panorama internacional de estas organizaciones terroristas, lo que podríamos llamar la geopolítica del terror, ha sufrido una profunda transformación. Unos cambios que todos los involucrados en la lucha antiterrorista debemos de ser capaces de describir, analizar y entender si queremos seguir siendo eficaces en esta lucha. Siempre es arriesgado tratar de sintetizar procesos tan complejos, pero me atrevería a decir que han sido 2 los principales factores que han alterado la morfología terrorista en los últimos años. El final del autoproclamado califato del Daesh y la caída de Afganistán. Empecemos por el primer factor, la pérdida del territorio ocupado por el Daesh en Oriente Próximo, en Siria y en Irak, a pesar de sus evidentes consecuencias en aspectos tan fundamentales para ellos como sus fuentes de financiación, la propaganda mundial, mejor dicho, o la capacidad de reclutamiento, ha provocado también que este grupo terrorista haya tratado de adoptar una agenda más expansionista, con un creciente interés por reforzar otros escenarios, como son África, Asia Meridional y el Extremo Oriente. Este movimiento ha afectado también a Al-Qaeda, que trata ahora de recuperar la hegemonía global y para ello su estrategia es priorizar una agenda mucho más local, dedicada a la consolidación de sus zonas operativas, presentándose cada vez más como un actor de carácter político-militar. Y esto nos lleva a Afganistán. El 15 de agosto del año pasado, 2021, con la toma de Kabul, el movimiento talibán culminó una campaña que podríamos decir relámpago, iniciada el 6 de agosto anterior, estableciendo el autoproclamado, el autodenominado Emirato Islámico de Afganistán. Los aparatos mediáticos y plataformas afines a Al-Qaeda y Daesh se hicieron, como bien sabemos, rápidamente eco del acceso al poder de los talibanes con narrativas divergentes en función de su ideología y objetivo, pero compartiendo un mismo argumento, que no es otro que la celebración de la derrota de Occidente y la apuesta por la yihad global como la única herramienta realmente útil para la consecución de sus objetivos. Este hito abrió muchos interrogantes en el escenario internacional que debemos ser capaces de ir respondiendo. Es previsible que Al-Qaeda incremente sus efectivos en las provincias del este de Afganistán. Por su parte, Daesh ha aumentado
también sus efectivos tras la liberación de presos afines al grupo, lo cual ha permitido tener una sólida capacidad logística y operativa, llevando ataques contra la población civil, contra minorías religiosas y contra el propio movimiento talibán, mostrando su voluntad de ejercer como la principal oposición armada dentro de Afganistán. Y mientras tanto, estos movimientos han consolidado otro tablero en otro lado del mundo, más cercano a nosotros, en el Sahel. El manto de la amenaza yihadista en esta zona se centra principalmente en Mali, Burkina Faso y Níger, donde a pesar de la sordina informativa que lamentablemente se aplica a las atrocidades que se cometen en muchas regiones de África, siguen produciéndose allí asesinatos, ataques y secuestros. La expansión del control del territorio por parte de los dos grupos terroristas protagonistas en la zona, grupos antagonistas, Daesh en el Gran Sáhara y el grupo de apoyo al Islam y los musulmanes, es evidente y ambas organizaciones persisten mediante enfrentamientos directos entre ellos en su lucha por hacerse con el control de los territorios en el Sahel. Quiero dejarlo muy claro, los ojos de nuestros servicios de información, de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, también de todos nuestros analistas y especialistas, están permanentemente enfocados en todos estos movimientos. La seguridad de esa región del Sahel es en la actualidad una de las principales prioridades para España en la lucha contra el terrorismo a nivel internacional. No podemos olvidar que nuestro país continúa siendo considerado como un objetivo por las principales organizaciones terroristas. A lo largo del año 2021, las fuerzas y cuerpos de seguridad realizaron en España un total de 22 operaciones con 39 detenidos, cifras ligeramente superiores a las del año anterior, 2020, caracterizado por unas circunstancias extraordinarias que todos conocemos. Y en lo que llevamos del año 2022 a la fecha de hoy, son 16 las operaciones y 26 los detenidos en operaciones antiterroristas. Pero no solo trabajamos dentro de nuestras fronteras, como decía anteriormente. Como no puede ser de otra forma en una amenaza que, como hemos expuesto, es global y transnacional, el formidable trabajo de los hombres y mujeres de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que se dedican sin descanso a la lucha contra el terrorismo, también se extiende en el exterior. Y lo hacen, por un lado, a través de la cooperación internacional y el intercambio de información, tanto en el ámbito europeo como en países de América, Asia o África. Estas herramientas son, indefectiblemente, cada día más fundamentales en la persecución del terrorismo yihadista y permiten, sin duda alguna, neutralizar cada año un gran número de amenazas en diferentes partes del planeta. Pero nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad llevan a cabo, además, una encomiable y exitosa labor de formación en otro terreno nuclear, como es la mejora en las capacidades de lucha contra el terrorismo de terceros países. Y dentro de esta ecuación de seguridad, y como no podía ser de otra manera, el Sahel es uno de los escenarios, como recordaba previamente, en los que más esfuerzo dedicamos, tanto a través de la cooperación como del intercambio de información, así como mejorando también dentro de esa cooperación las capacidades locales para luchar contra el terrorismo. Siempre decimos que el riesgo cero no existe y debemos de ser conscientes de ello, pero también tenemos que tener claro que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado trabajan, como decía previamente, sin descanso y con las más altas cotas de profesionalidad para protegernos de la barbarie. Y como decía, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Y es que una vez delineado el mapa actual del terrorismo yihadista, la conclusión que alcanzamos es clara. Solo
adelantando la línea de defensa y de prevención contra el terrorismo, podemos ser eficaces a la hora de garantizar la seguridad de todos los españoles, de todos nuestros ciudadanos. Las fuerzas y cuerpos de seguridad, el Ministerio del Interior, nuestra cooperación y coordinación interna, Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos de Escuadra, Ertzaintza, Policía Foral, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, con la cooperación internacional vía Europol, vía Interpol, desde luego conforma necesariamente la mejor herramienta en la prevención, en la lucha contra el terrorismo yihadista. Estoy convencido, nosotros no vamos a cejar en esa voluntad, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no van a cejar en esa voluntad y esperemos y estamos convencidos que tampoco el resto de colectivos que estéis aquí presentes tampoco vais a cejar en cooperar y en trabajar conjuntamente con nosotros, con la Administración, para evidentemente seguir siendo más eficaces para trabajar primero en la prevención y también en una respuesta eficaz. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, Manuel. Y el curso pues ha quedado inaugurado.